Esta mañana le pregunté al Señor, siempre le pregunto al Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que hable? Y el Señor es tan bueno que me dio un tema que en lo personal a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la obediencia. Ya, no digo que soy el siervo más obediente, también estoy aprendiendo en cierto ámbito, pero es un tema que me gusta mucho porque hay mucha verdad en eso y hay mucha dificultad también en aplicarlo, ¿cierto? Muchos de nosotros tomamos como obediencia de hacerle caso a una autoridad, ¿cierto? En el mundo de hoy está medio perdido esto. Ya no, nadie respeta ni obedece a nadie. Lo podemos ver en cosas muy simples, en los colegios, con los profesores. Lo podemos ver con las autoridades, carabineros y otro tipo de autoridades. Nos puede parecer o no, pero nosotros tenemos que obedecer, porque el Señor fue el que nos mandó primero a hacerlo, ¿cierto? Y se ha perdido eso, y eso no se puede perder, sobre todo nosotros como cristianos, enseñarle a nuestros hijos, y aunque ya seamos grandes, ¿sí? Como nos enseñaban los pastores ayer, los aprendizajes no solamente son para los cristianos recién convertidos o para los niños, son para todos, independiente de la edad que tenga. Eso me gustó ayer cuando escuché. Es constante, incluyéndome. No creamos que ya lo sabemos todo. No. Nunca vamos a terminar de conocer a nuestro Señor. Amén. Pero hay una obediencia mucho más importante, mucho más trascendental que nosotros debemos conocer, que es la obediencia de hacer la voluntad del Padre. Amén. Esa es la primera obediencia, hacer la voluntad del Padre, porque cuando hacemos la voluntad del Padre significa que tenemos toda nuestra confianza en Él, que tenemos todo nuestro apoyo de Él, que nosotros estamos declarando que creemos y confiamos en Él por sobre todas las cosas, en todo. Cuando somos obedientes, nosotros declaramos que Jesús está vivo, que creemos en Él y creemos lo que dice su palabra. El mensaje de hoy se llama obediencia ciega. ¿Ya? En el desarrollo de la prédica van a entender por qué el Señor puso ese nombre. Porque de repente cuestionamos todo. Aprendemos algo de pastores, de hermanos, y la primera gran pregunta, ¿dónde dice en la Biblia? Que me parece bien. Pero si somos cristianos deberíamos ser los primeros en saberlo. Amén. Ya, supongamos que no entendimos algo. Vamos a preguntar. Y cuando nos empiezan a explicar, seguimos cuestionando. Es que no está claro. Es que. Y la Biblia es súper clara. Porque es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, obediencia ciega significa que nosotros debemos creer lo que dice aquí, debemos guardarlo y debemos aplicarlo, vivirlo. ¿Ya? Obediencia es hacer la voluntad del Padre sin cuestionarla. Como muchas veces hemos conversado acá, sin ajustarla a lo que nos conviene o no. Y si a veces yo siento que el Señor me pide que yo haga algo, pero al resto no se lo pide, es así. Siempre se me viene ese versículo cuando Jesús va caminando y Pedro le dice, Jesús, ¿qué es de este? Por Juan. Y en otras palabras le dice, no es tu problema, yo me arreglo con él. Tú haz lo que yo te pedí. ¿No es cierto? Y siempre es maravilloso porque lo he repetido muchas veces. ¿Qué le dio a Juan después? Poder ver el tercer cielo del Apocalipsis, escribirlo. Tenía un plan para Juan. Pedro no tenía que preocuparse, tenía que cumplir con lo que le estaba pidiendo, tenía que ser obediente a Jesús. Jesús le estaba hablando a él. Y yo creo que Pedro lo hizo. Aplicó una obediencia ciega. ¿Cuál es el problema de ser obedientes de nosotros? Y me incluyo. Que para ser obediente a la voluntad del Padre, a Jesús, debemos morir a nosotros mismos. Y ahí está el problema. Morir a uno mismo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que a mí me enseñaron. Está bien, le pueden haber enseñado algo o a alguien, pero pregúntele a Dios si fue correcto lo que aprendió. A veces tenemos conversaciones con personas y nos nombran tantos autores humanos. Es que este dijo esto, es que este escribió esto, y lo que menos nombramos a Jesús.
Ya es una alerta. Si Jesús no está en el centro de nuestro aprendizaje, significa que podemos estar aprendiendo algo que quizás no es tan correcto. Amén. ¿Cómo ser obediente con Jesús? Hay muchas formas, pero hay dos específicamente que el Señor puso en mi corazón para esta mañana. La primera está en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. El primer paso, conocer los mandamientos, porque para tenerlos, para guardarlos, Juan 14, 21, tenemos que conocerlos. ¿Cómo voy a hacer algo que no conozco? ¿Cómo voy a guardar algo que no sé que guardo? ¿No es cierto? Guardarlos. Guardarlos significa conocerlos, mantenerlos, no cambiarlos, no modificarlos. Que hoy día domingo estoy en la iglesia, lo aplico así. Mañana el lunes estoy con mi amigo, lo aplico así. No, guardarlos, tal cual como la palabra lo dice. Mi comportamiento, mi pensamiento, mi forma de hablar. ¿Ya? Y la segunda, y me encanta Jesús porque Jesús es tan simple y aún así nos complicamos. Lucas 18, 22. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Esa es la forma con Jesús como ser obediente. Conociéndolo, guardando sus mandamientos, aplicando a nuestra vida, siguiéndolo. Ven y sígueme, que fue la orden que le dio a muchos de los discípulos, según la palabra. Como les decía, el problema de esto es que tenemos que renunciar al yo, a nuestra carne, a lo que nosotros creemos en este mundo a veces un poco más atractivo. Porque el mundo es atractivo, ¿cierto? Más no es bueno. Pero ahí es donde viene el Señor y nos invita a decir, ok, ¿quién vive en ti? ¿Tú vives en ti mismo? O como decía Pablo, ¿ya Cristo vive en ti? Porque si Cristo ya vive en ti, ya no debería ser una lucha tan grande. La lucha va a existir siempre, ¿no es cierto? Pero cuando ya Cristo vive en nosotros, esa lucha, cuando viene, debería tener, si fuera una balanza, ya cargada para un lado, que es la de la obediencia a la voluntad del Padre, que es la obediencia que debería tener nosotros mismos como Jesús lo hizo. Si alguien fue muy obediente, fue Jesús, hasta morir en la cruz. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? El Salmo 119:5 dice algo que es muy interesante. Yo solo leo. Ojalá fuesen ordenados, obedientes, dice en otra versión, mis caminos, para guardar tus estatutos, tus mandamientos. Entonces yo no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Qué dice el rey David? Si yo me mantengo en tus caminos, con tus mandamientos, yo no voy a ser avergonzado y te voy a poder alabar con juicio recto. Amén. Entonces nuevamente el Salmo nos dice eso, mantener la voluntad del Padre, mantenernos en el camino ordenado, obediente. A veces el problema más grande, y no mire para el lado, pero el que está al lado de usted. A veces el Señor nos habla a nosotros, oye, el Señor me habló. No, es que a mí no me habló. El Señor nos habla individualmente muchas veces. Y a veces a ti o a mí nos va a pedir algo que el que está al lado tuyo no te lo va a pedir. Pero ¿quién es más importante? ¿El Señor o la persona que está al lado tuyo? A nosotros nos ha pasado con mi esposa. En reiteradas ocasiones el Señor nos ha confirmado algo a los dos, sin hablarnos. Y en otras yo le digo, amor, el Señor puso esto en mi corazón. Y ella me dice, yo no sé. Le voy a preguntar de nuevo al Señor, le digo yo. Y el Señor me confirma. No es que ella sea rebelde, no es que ella esté en contra. Simplemente somos dos personas distintas que tenemos una comunicación personal y única con Dios. Y a veces Dios nos confirma a los dos un mismo pensar, una misma acción, y a veces simplemente es para mí. Por eso en la Biblia muchas veces el Señor hacía un milagro y ¿qué le decía a la persona? Véate a la casa, no le cuentes a nadie. Ustedes saben cómo continúa esto. Cuando más silencio tenemos que guardar, más lo hacemos. Y cuando más tenemos que hablar, guardamos silencio. Pero eso es para otro tema. ¿Por qué ser obediente?
tiene muchas infinidades de cosas buenas. Eso es lo que me gusta. El Señor nos manda a hacer muchas cosas. ¿Y quién es el beneficiario de todo eso? Nosotros mismos. Y aún así nos cuesta. No, ¿para qué? No, ¿por qué? Lo primero lo encontramos en Mateo 7:24. ¿Ya? La obediencia a Dios nos hace más prudentes y fuertes. La obediencia a Dios nos hace más prudentes y fuertes. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra esa casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada en la roca, en la palabra de Dios. Entonces, cuando hacemos la voluntad, cuando guardamos los mandamientos de Jesús, no importa lo que venga, no vamos a caer. No vamos a caer. La tentación va a venir y viene todos los días. Pero si estamos en Cristo Jesús, no va a pasar nada. Porque tu mente, lo que decía adelante, tu mente va a estar involucrando a Cristo primero. El Espíritu Santo te va a decir: hey, esto no conviene. No lo hagas. Y como nos enseñaban los pastores ayer, si de repente un pensamiento viene repetidas veces y tenemos duda, le volvemos a preguntar. Coloque su lana afuera de su casa y dígale al Señor que la moje o que la seque. ¿Conocen ese pasaje bíblico, cierto? Para confirmar. Tenemos esa confianza con Dios, tenemos ese camino directo de decirle: Señor, mira, tengo este pensamiento, tengo este sentir hace varios días. ¿Eres tú? Confírmamelo. Muéstrame. O a veces va a mandar a alguien. Una vez el Señor usó un burro, no va a usar a una persona. Por eso es bueno que escuchemos a las personas. De repente un hermano en la iglesia nos puede decir algo en el momento, no lo entendemos. Decimos: pero ¿estás seguro? Póngalo a prueba. Usted, no al hermano. Póngase usted a prueba, pregúntale: Señor, ¿esto es correcto? ¿Esto viene de ti? Y el Señor ya tendrá el tiempo para responderle. Pero escuche, sí, po. No sea acelerado de que, no me contestó el primer día. No, no fue, o sí fue. O como nos contaban los pastores ayer, esta pareja que escuchó al Espíritu Santo, los mandó de Estados Unidos a Alemania y no era. No tomemos decisiones aceleradas. Oremos, preguntemos y esperemos. La paciencia. Me identifico no ser un fanático de la paciencia. Los jóvenes lo saben, lo conversamos en la última reunión, pero he aprendido a esperar. Me ha tocado más difícil porque el Señor es así: lo que más te cuesta, más te lo va a dar. Pero he aprendido a esperar en Él, no en mí. Porque cuando uno espera en uno mismo, de repente también los pensamientos te pueden ganar. ¿Ok? La obediencia a Dios deja un legado. Ese es el segundo punto. Romanos 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cuando nosotros somos obedientes, estamos siendo referencia para otros, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. A veces dentro de la iglesia todos tenemos un conocimiento. ¿Se acuerdan que una vez la pastora nos predicó de cuánto conocíamos o vivíamos en Dios? Algunos hasta el tobillo, otros hasta la rodilla, otros hasta los hombros y otros ya estaban nadando. Ojalá todos lleguemos a nadar un día de espalda, de la forma que usted quiera. Entonces nuestras acciones dentro de la iglesia a un hermano nuevo, a un hermano que quizás no ha vivido una situación que nosotros estamos viviendo, también es un reflejo de la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos algo que alguien no ha visto, no entiende, también esa persona nos está mirando dentro de la iglesia. Más aún, ¿cuánto nos están mirando fuera de ella? Cuando yo no era cristiano, por mi profesión, sentía mucho cuestionamiento a lo que yo hacía o lo que no hacía. Soy profesor de educación física en colegio y en clubes deportivos. Digo soy porque todavía lo soy. Y siempre había críticas. Criticaba a las jugadoras, criticaba a los profesores, los árbitros. Si ganabas, todas las jugadoras eran buenas. Si perdías, tú eras el más malo del mundo. Aprendí a convivir con eso, si no, no podía haber estado 12 años. Y cuando eres cristiano también.
Yo a veces creo que el Señor me hizo pasar por eso para tener, como decimos en Chile, el cuero de chancho. De hoy en día, a un cristiano se le observa lo que dice, lo que hace, lo que piensa y cómo reacciona. No nosotros, no deberíamos nosotros. Si alguien lo hace, pregúntale al Señor si es correcto. Pero desde afuera, equivóquese una vez y lo primero que le van a decir, mira el Hijo de Dios, mira el cristianito. ¿Le han dicho alguna vez? A mí sí. Y ahí hay que explicarlo. Soy pecador, soy persona, estoy aprendiendo, estoy creciendo. No soy perfecto. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No somos perfectos. No tenemos nosotros ni la responsabilidad ni la capacidad de ir a criticar a otros, porque si nosotros necesitamos a Cristo y tenemos a Cristo es porque nosotros lo necesitamos porque somos o fuimos igual que ellos en algún momento. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tenemos a Cristo no vamos a reaccionar. Que cuando tenemos a Cristo, cuando viene algo, si tenemos el fundamento, como dije anteriormente, no va a pasar nada. No somos mejores. Tenemos al mejor dentro de nosotros, pero no somos mejores. Amén. Porque si nos alejamos, vamos a ser igual o peor que ellos. Pero ellos, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que mostrarle que lo que tenemos dentro, que la criatura nueva que Cristo nos hace, es mejor. ¿Se entiende? Pero con amor, con paciencia, con acción y haciendo la voluntad del Padre en obediencia. Por eso es un legado, porque lo que nosotros vamos a hacer es la voluntad de Jesús. ¿Y Jesús qué hace? La voluntad del Padre. ¿Y qué queremos? Que el resto lo conozca y que también tenga salvación. La obediencia a Dios nos hace diferentes en la actuación y el ser. Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tiene que haber un cambio en nosotros, en lo que nosotros hacemos, actuamos, decimos, pero no por nosotros, porque como dice la última parte, porque Dios es el que en nosotros produce el querer hacer por su buena voluntad. Ya no actuamos nosotros, es Dios quien actúa en nosotros. Pero hay que dejarlo actuar. Es como ayer nos explicaban también, viene el Espíritu Santo y nosotros no lo aceptamos, no lo tomamos en cuenta. No va a actuar y va a ser usted, voy a ser yo el que va a estar actuando. Y la gloria no es nuestra, jamás. ¿Por qué ser obediente? Y esto es lo más importante, porque Jesús nos mostró cómo ser obediente. Obediente hasta esa propia muerte. Si hay alguien que usted quiere aprender de la obediencia, lea los evangelios. Jesús fue el más obediente. Es increíble la obediencia. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba y todo lo que él actuaba, siempre era bajo la voluntad de Dios. Y mencionándolo. Él nunca hizo nada diciendo, yo soy el Hijo, aquí vengo yo. No, no, no. La voluntad del Padre hago. El que me envió. Entonces, si Jesús fue obediente y nosotros somos seguidores de Jesús y estamos aprendiendo a ser discípulos de Él, lo primero que tenemos que hacer es ser obedientes hasta como fue Jesús. Jesús lo fue hasta la muerte. Yo sé que el concepto muerte nos hace, ¿hasta dónde llegamos? No nos preocupemos de eso. Comencemos a hacer con lo que nosotros tenemos, como estamos viviendo hoy. Comencemos de a poquito. ¿Ok? Lucas 22, 21 dice, y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús le estaba pidiendo al Padre que se haga tu voluntad. Si puedo, deja pasar esta copa de mí. Pero aún así le decía, si se es tu voluntad, que así sea hecho. Jesús sabía lo que venía. Él sabe todo. Pero aún así le decía, Padre, si puedo pasar esta copa de mí, que pase, pero si no, tu voluntad. Porque Jesús sabía qué significaba ir a la cruz. Sabía lo que venía después de eso. Sabía que si en algún momento Él dudaba en hacer eso, todos estaríamos perdidos.
¿Cuántas veces nos pasa algo y nosotros no oramos por la voluntad de Dios? Oramos por lo que nosotros queremos. ¿Es difícil? Es difícil. Cuesta, cuesta. Pero a veces la oración hay que soltar el yo quiero. Sé que alguien me va a decir, bueno, pero la palabra dice, pida lo que queréis, y el Padre, siempre que la intención que tenga el corazón. El Señor, lo primero que ve cuando oramos es nuestro corazón. Entonces, si su voluntad de corazón no es la correcta, difícil que el Padre lo haga. Oremos de acuerdo a la voluntad que Él tiene. Es difícil de entender, es difícil. Es difícil de aceptar. También es difícil de aceptar, porque entender y aceptar son dos cosas distintas, ¿cierto? Pero tenemos que confiar que Él ya sabe lo que va a pasar, sabe cómo se va a solucionar y sabe lo que viene. Y como dice la palabra, todo lo que nos pasa es para bien nuestro. Amén. Punto 3. La obediencia trae bendición. Ya que todo lo anterior había sido como medio limitante, vámonos por la parte bonita. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Entonces, hagamos la voluntad del Padre. Ya que nos cuesta entender la obediencia mirada desde un punto de seguir el orden, veámonos por el otro lado. El Señor los bendice, pero nunca hagan nada solamente por la bendición. Eso igual es malo. Busquen al Señor porque lo amamos. Busquen al Señor porque necesitamos de Él. Busquen al Señor porque Él nos amó primero y Él vino a nosotros. Se hizo hombre para darnos la oportunidad. Si Él nos bendice como añadidura, perfecto, la recibimos, la guardamos, nos alegramos. Y como dice la misma palabra, la compartimos con los demás. Lo que Dios nos da, compartámoslo en la iglesia. Amén. Y la desobediencia es rebeldía para Dios. Pasamos del otro extremo, ¿cierto? De lo lindo, el Señor me va a bendecir. Bueno, también les cuento que la desobediencia también tiene un precio. Amén. Primera de Samuel 12. Mas, si no escucharas la voz de Jehová y fueras rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra ustedes, como estuvo con vuestros padres. No se asuste, son advertencias solamente, pero son reales porque la palabra de Dios es real. ¿Se entiende lo importante que es tener entonces el conocimiento de la obediencia, de la voluntad de Dios, no la nuestra? Si va a llegar un día donde el Señor nos va a pedir cuentas y nos va a decir, hiciste lo que yo te pedí, hiciste lo que yo te hablé, hiciste lo que le pedí al hermano que te hablara. Imagínense, Ananías no hubiera tomado en cuenta lo que Jesús le habló cuando fue a hablar con Pablo. Él estaba asustado, Es que Pablo nos va a matar, nos ha matado a muchos. Ve, necesito que le saquen la ceguera que él tiene. Amén. Hay que ser obediente en eso. Entonces, la obediencia no se trata solamente de hacer algo por hacer. Debemos saber qué hacemos. Debemos saber dónde y cuándo. Esto no se trata de, Señor, háblame, empiezo a hacer. No. La obediencia tiene tiempos, tiene momentos, tiene lugares y tiene personas. ¿Ya? Y eso es importante que nosotros también lo sepamos. Porque una obediencia ciega a Dios también tiene una palabra. El Señor tiene que hablarnos primero, tiene que pedirnos. Y si no entendemos, tenemos la libertad a través de Jesús para ir a preguntarle, Señor, ¿esto es correcto o no? Imagínense una obediencia ciega. El pastor me pide que yo pinte la iglesia. Ok, soy obediente, voy, compro color rojo, la pinto de rojo por fuera. ¿Fui obediente? Sí. Pero nunca le pregunté a él, ¿cuándo la pinto? ¿De qué color la necesita? ¿A quién más involucro? ¿Dónde compro la pintura? Usted dirá, pero fui obediente. La obediencia tiene tiempo, tiene formas, tiene momentos y tiene personas.
Bueno, no olvidemos eso. ¿Cómo podemos saber cómo ser obediente de forma que cumplamos la voluntad del Padre? Y esta es la parte que a mí me encanta el día de hoy, escuchando a Jesús. Y ahora nos vamos con el versículo principal. Juan 9, versículo 4. Juan 9, versículo 4. Y se los voy a leer. Jesús con sus discípulos se encuentran con un no vidente, con un ciego de nacimiento. Ellos le preguntan si había pecado la familia o él. Ese no es el punto de esta mañana. Versículo 4. Me es necesario, dice Jesús, hacer las obras del que me envió, de su Padre. Obediencia. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Él fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Entonces, cuando no tenemos una claridad de hacer la voluntad del Padre, tenemos a Jesús. ¿Ya? Y la tenemos en la palabra, la tenemos en el Evangelio. Si analizamos el versículo, si analizamos el mensaje que acabamos de leer y nos vamos al versículo 4, Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Él hace la voluntad del Padre. Él es obediente. Ya nos está enseñando, nos está pidiendo ser obediente, pero a la vez Él es el primero en hacerlo. Hermanos, si le vamos a pedir a enseñar a alguien algo, el primero que debe hacerlo es uno mismo. Si le vamos a pedir a alguien, le vamos a enseñar de Jesús, de vivir a Jesús, queremos mostrarle a Jesús a alguien que no lo conoce, el primero que tiene que vivir con Jesús y para Jesús es uno mismo. Yo no le puedo exigir, enseñar o pedir a alguien algo que yo no hago, porque mis palabras van a ser siempre palabras al viento. Y es lo primero que Jesús nos dice: hago lo que se me pidió. ¿Quién se lo pidió? El Padre. Entre tanto que dura el día, porque yo luz soy del mundo. Cuando Jesús estaba aquí. ¿Y qué dice Mateo 5:14? Yo se lo leo, no lo busque. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando Jesús estaba, era la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo hoy? ¿Quién es la luz del mundo hoy? Nosotros. Entonces, si Jesús hizo la voluntad del Padre mientras duraba el día, mientras se podía, nosotros tenemos que hacerla hoy en día. Día a día, en nuestro trabajo, en el colegio, en todo lugar que vayamos. Con diligencia, con esfuerzo. Porque queda poco tiempo, usted lo sabe. Y Jesús, el Señor, Dios, también nos va a pedir cuenta. ¿Qué pasó con esta persona que viste todos los días? ¿Qué pasó con este colega que se tomaban un café, que comían, que compartían, que hablaban de fútbol, que hablaban de esto? ¿Cuándo le hablaste de mí? No, es que no tuve tiempo. Personalmente creo que es una de las excusas muy malas que tenemos las personas. No tengo tiempo. Tiempo hay. No tengo ganas de hacerlo, que es distinto. Porque para otras cosas sobra tiempo. Entonces, nos van a pedir cuenta. Y mientras haya tiempo para hacerlo como Jesús lo hizo, en obediencia al Padre, nosotros tenemos que hacerlo hoy en día. Somos la luz del mundo y no debemos esconder esa luz. Pero no mostrarla solamente en la iglesia, cuando me ven, cuando paso la puerta. Es afuera donde tenemos que ir a hacer. A los que no lo conocen. Ayer la pastora mencionaba la pena que ella siente que en Villarrica haya tanta gente perdida. Imagínense cada uno de nosotros se pusiera a llevar el Evangelio, voy a decir algo suave, a una persona en un mes. Ya tendríamos 50 personas más que escuchan la palabra de Jesús. Pero esa persona la va a escuchar, pero se va a fijar más en lo que usted hace que en lo que dice. Más en lo que yo hago que en lo que digo. Por eso es importante que nosotros actuemos en cada momento. Cuando creemos que nadie nos ve, son cuando más ojos están encima de nosotros. Amén.
Versículo 6. Jesús da una orden, simple, sencilla y concreta. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. No sé ustedes, a mí me llama la atención. Si yo fuera no vidente y escucho tantas cosas de Jesús, que hace milagros, que da vista, y lo tengo frente a mí, toda mi vida no vidente, y me dice, ve a lavarte, yo le digo, Señor, pero ¿por qué no me toca y me saca el tiro la ceguera? ¿Qué pasa si voy? Y ahí está la fe. ¿Qué pasa si voy a lavarme y al volver no estás? Para que el Señor trabaje en nosotros, tenemos que movernos. Hay cosas que el Señor nos va a pedir. Él no necesita que nosotros hagamos nada para hacer su voluntad, para hacer milagros, para hacer nada. Pero a veces nos pide una acción como fe a Él. La palabra dice que el ciego fue inmediatamente. No dice que se demoró, no dice que fue corriendo, no. Fue y se lavó. Tampoco muestra cuánta distancia había. Porque pudo haberle dicho, voy, pero quédate acá por si no me echaste mucho barro. No, dice que fue y se lavó. ¿Qué hizo? Lo que Jesús le pidió. Amén. Entonces, por eso es importante escuchar a Jesús, tener comunión con Él. Porque a veces Jesús nos va a pedir cosas sencillas. Pero si no somos capaces de cumplir con lo sencillo, no le pidamos lo grande. Nos va a probar siempre con cosas sencillas para ver si lo escuchamos primero. A veces, ¿qué hacemos? Le pedimos cosas grandes. No, mándame a mí a hacer esto. Yo quiero hacer esto. Primero barre. Primero limpia. Primero abre la puerta. Primero llega temprano. ¿Cómo te voy a mandar a predicar a 50 personas de Villarrica? Es un ejemplo. Si al templo nunca ha abierto la puerta. Nunca le ha echado un palo al fuego. Está la luz apagada. Estarán ahorrando. No, hay que prenderla así. El Señor nos manda a hacer cosas sencillas para comenzar. Si usted no se va a humillar por ayudar, el que más se humilló fue Él haciéndose hombre yendo a la cruz. Más que esa humillación usted no va a sentir, yo tampoco. Por eso manda a hacer cosas sencillas. Alguien dirá, no, que el Señor trabaja en grande. Sí, Él trabaja en grande. Pero a nosotros nos pide hacer cosas sencillas. Al hombre acá le pidió solamente ir y lavarse. Amén. Y acá viene otra revelación. Usó barro, saliva y tierra. ¿Algo más sencillo que eso? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que el Señor nos pide hacer algo o pasamos por una situación incómoda y nosotros decimos, es que esto no es para mí? Es que yo tengo un estatus. Es que yo tengo... No, usted no tiene nada. Si cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Simplemente hay que cumplir. Simplemente hay que hacer. Aunque a nosotros nos parezca sucio, a veces el Señor de lo más sucio hace lo más grande, lo más maravilloso. Por eso muchas veces escuchamos testimonios de cristianos, y me incluyo, que en el mundo no éramos nada. Nuestras acciones eran sucias, nuestras palabras eran sucias, nuestra comunión con el resto era sucio. Y aún así el Señor nos llamó y nos dijo, ven, te abro la puerta, bienvenido. El Señor, si trabaja con barro para abrir los ojos, nos puede llamar a cada uno de nosotros. No importa lo que hayamos hecho, no importa el pecado que hayamos cometido. El Señor, si nos quiere llamar, nos va a llamar igual, porque es su voluntad. Amén. Y el ir es un acto de fe, de confianza. ¿Confianza a quién? ¿A mí? ¿Yo lo hago? No, al Señor. Si a veces nos toca ir, hay que ir. Si a veces nos toca entregar algo que no queremos, entregarlo. Si nos toca prestar algo, es que es mío, me costó dinero. Si el Señor te manda a hacerlo, hazlo. Te va a bendecir el doble de lo que tú estás haciendo. Pero no lo hagas por la bendición, hazlo por servirle al Señor. Si finalmente todo lo que ustedes y yo tenemos es de Dios. Nada es nuestro. Y estoy hablando de lo material, estoy hablando del tiempo, estoy hablando de todos los ámbitos de nuestra vida. Porque un hijo de Dios le entrega todos los hábitos de nuestra vida.
no el que nos conviene, no el que está tambaleando, no es que yo lo manejo bien, no manejamos nada. Sin Dios se nos cae todo. Sin Dios podemos perder todo. Entonces el ciego fue, se lavó. Y acá viene otra cosa importante. ¿Qué hizo? Se quedó ahí mirándose y diciendo, ahora veo, soy maravilloso, mira que soy lindo, mira tengo 10 dedos, etc. Regresó a Jesús. ¿Cuántos de nosotros le pedimos algo a Jesús? Nos sana. Listo, se me fue la oración. Cierro la Biblia hasta la próxima enfermedad. Hasta el próximo problema. Es como, nos vemos, Señor, mándame otra enfermedad para abrir la Biblia. Suena pesado, suena fuerte, suena un poco duro, pero es así. Cuando necesitamos a Dios, nos acordamos de orar, nos acordamos del pastor, nos acordamos de los hermanos. Estén orando, estén orando, estén orando. Jesús hace el milagro, Jesús te da la vista de nuevo. ¿Y cuánto regresamos inmediatamente a Él? Es más fácil quedarse. O simplemente irse, ya conseguí lo que quería. ¿Y qué aprendimos hace un par de semanas? Para ser discípulo de Dios hay que permanecer en Jesús, de Jesús, todos los días. No solamente conseguir lo que yo quiero y me voy, no, así no funciona. Nosotros no tenemos nada sin Él. Y Él tampoco es un proveedor que simplemente tiene que cumplirnos. No. Si Él quiere lo hace, si Él quiere no lo hace, es la voluntad de Él. Él regresa. Yo creo que el hombre ciego, antes del milagro, él había escuchado de Jesús. Él tenía una idea de quién era Jesús. ¿No es cierto? Porque por algo cuando Jesús viene, lo envía, Él fue. Pero aquí hay algo súper importante. Primero, Él no se sintió humillado porque le pusieron barro en los ojos. Simplemente cumplió. Quizás se sintió incómodo, no lo sé. Quizás hubo una esperanza en Él. Quizás voy a ver. Fue y probó. Pero también hay algo, y cuando Él regresa, da testimonio a quienes le preguntan, ¿quién es el que te salvó? ¿Quién es el que te dio la vista? Y Él simplemente en 4 palabras dice, Jesús es un profeta. Cuando Jesús hace algo en nosotros, nosotros debemos manifestarlo, debemos contarlo, debemos decirle al resto, fue Jesús el que nos dio esto, fue Jesús el que nos proveyó, fue Jesús el que me sanó, el que sanó a mi esposa, el que me dio esto, al que yo le pedí cuando nada tenía, Él me lo dio. Manifestarlo con la boca. Es que no van a entender nunca si usted no lo dice. ¿Cómo el resto va a saber que Jesús es real? Que Jesús es un Dios de milagro, que pasan cosas extraordinarias que nosotros hemos visto en esta iglesia. Si no las manifestamos, si no le contamos al resto. ¿Pero qué hacemos? Vamos al agua, nos limpiamos, vemos y listo. Hasta la próxima. No todos, pero a veces caemos en esa rutina. Y esa rutina no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que permanezcamos en Él siempre. Amén. En un principio, este hombre solo conocía el nombre de Jesús. Pero hay algo que pasa más allá que le quita la ceguera. Él puede ver con sus ojos oculares, pero él también ve algo más allá. Y esa es la parte interesante de Jesús, que Jesús a veces hace algo que tú querías o tú necesitabas, pero Él logró en ese hombre que Él pudiera quitar la ceguera espiritual. Que Él pudiera ver a Jesús ya no solamente como la persona que había oído, sino que la hace parte de Él. Versículo 38 dice, poco después llegó a creer el ex ciego que Jesús era el Hijo del Hombre y le adoró. Le adoró. No lo cuestionó ni le preguntó cómo lo hiciste, cuál fue la mezcla. No, simplemente hace el milagro, vuelve a Él y en el versículo 38 Él regresa y dice, ¿quién crees? Jesús le pregunta, ¿quién crees tú que soy? Él era el Hijo del Hombre, le dijo, eres el Hijo del Hombre, y lo adoró. Adoración, reconociendo que le había quitado la ceguera de los ojos, pero también la espiritual. Y yo a veces creo que es la que nos cuesta más.
Nos gusta el milagro, nos gusta que nos den lo que queremos, pero cuando el Señor nos quiere dar más, aquí nomás. No, tranquilito, estamos bien. No, ya soy cristiano, ya, no necesito nada más. El Señor tiene una infinidad de cosas para darnos, infinitas. Nosotros nos conformamos con esto. Obediencia ciega, hacer la voluntad del Padre, no importa lo que nos pida, para que nos quite la ceguera espiritual. La espiritual es la más importante de las cegueras que nosotros tenemos, incluso siendo cristianos muchas veces, porque limitamos el trabajo y la voluntad de Dios en nosotros. Cuando Jesús llega a tu vida, cuando Jesús hace cosas, no importa la cantidad de tiempo que tú lleves en el Evangelio, Él va haciendo cosas nuevas, más. Pero para que nosotros podamos tener más de Jesús, tenemos que buscar más a Jesús. Tenemos que pedirle que su Espíritu Santo nos llene más, que nos dé más revelación, que nos dé más entendimiento, que nos muestre el camino, cómo movernos. Necesitamos acciones. Necesitamos decirle, ¿dónde? ¿Cómo quieres que yo me mueva? ¿Cómo quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? E insisto en algo, a veces nos va a pedir algo chiquitito. Pero no se sienta así. Es la acción que te está pidiendo para lo más grande que viene de fondo. Les vuelvo a decir, ve a la fuente, lávate. Y le abrió los ojos. Y creyó en él y lo adoró. La Biblia no dice qué pasó después con él. Hay una historia con su familia, pero con él. Yo estoy seguro que él después adoró y conoció quién era Jesús. Y lo siguió. Amén. La obediencia ciega es hacer la voluntad del Padre para quitarnos nuestra ceguera espiritual. Sé que es un juego de palabras. Ciegos para hacer las cosas en el momento, en el tiempo, en la forma que Dios nos pide, no en la nuestra, para que Él nos dé más. Nosotros no tenemos que ir a la fuente Siloé para quitarnos los barros de los ojos. El Señor nos dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, haciendo la voluntad del Padre nuevamente, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y anoche los pastores nos explicaron qué significaba eso, amén. Que correrán. Nosotros ya ahora tenemos que buscar a Jesús, tenemos que buscar al Espíritu Santo para que esa ceguera espiritual que tenemos por dentro sea sacada, sea quitada y Él pueda hacer la voluntad perfecta que Él tiene para nosotros con nuestra vida o a quien tiene a nuestro alrededor. Amén. Y finalmente en el versículo 8, el resto de las personas decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es. Otros decían, no, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Yo fui el que era. Yo era el ciego. Yo era el que no entendía. Yo era el que no seguía a Jesús, el que no conocía a Jesús. Pero ahora lo conozco. Ahora soy un seguidor de Él. Ahora hago la voluntad de Él. Ah, eres cristiano, eres fome. No soy fome, soy divertido. Ah, en la iglesia no te dejan hacer esto. No, si yo puedo hacer esto. Yo decidí no hacerlo. Yo decidí no decir grosería. Yo decidí no juntarme con este tipo de gente porque me confundían. Más los sigo amando porque el Señor ama a las personas. Me sigo comunicando con ellas. Yo decidí dejar de esto que me hacía mal. Yo decidí dejar esto que tanto me gustaba, pero me quitaba tiempo con Dios. Yo decidí porque el Señor está en mí. Porque el Espíritu Santo ahora me guía. Porque el Espíritu Santo me dice qué hacer y qué no hacer. Qué me conviene, qué no me conviene. Pero Señor, esa persona si lo hace, no es tu problema. El Señor tiene una relación individual contigo. Y a ti te tiene con un fin, te tiene con un propósito. Insisto, no importa la edad que tengas. El Señor te va a usar igual. Y te va a insistir. Y a veces vamos a ser porfiados. Yo creo que si ese ciego, para cumplir la voluntad del Padre, se hubiera ido para otra fuente, le va poniendo la fuente. Y aunque no la quiera encontrar, se va a encontrar con la fuente porque la voluntad de Dios se cumple. Ahora nosotros decidimos si esperamos 40 años o la tomamos al tiro. Pero es harto tiempo, 40 años, 30, 20. Yo creo que ir en contra de la voluntad de Dios
la desobediencia, como les dije delante, no nos va a gustar mucho, ¿cierto? La obediencia también es una prueba de fe, de en quién creemos y en quién confiamos a través de su palabra. Si queremos experimentar grandes cosas, debemos ser obedientes, pero ojo, también esforzarnos. La obediencia va a traer cosas en contra, porque hay alguien que no le gusta que seamos obedientes. Y no es la esposa, no es el esposo. Al enemigo no le gusta que sea obediente. Porque cuando usted hace la voluntad, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, a Él no le gusta. Estamos yendo en contra de sus planes, que es destruirnos. Familias, individualmente o al que está al lado. Ojo que también puede pasar eso, que nosotros si no seguimos la voluntad de Dios, podemos hacer a otro caer. Y eso no sería agradable, menos si no conoce a Jesús. Y para terminar, la obediencia siempre ha sido buena a través de la Biblia. Por ejemplo, en Josué 6, ¿cuáles fueron las instrucciones de los israelitas? Marchar alrededor de Jericó 6 días en ronda y luego 7 veces el día séptimo. Alguien dirá, ¿pero para qué necesitábamos hacer todo eso? Para que los muros caigan. ¿Se imaginan no lo hubieran hecho? O cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro le dice, ¿puedo ir a ti? Y le dice, ven. Cuando están en el bote. Y Pedro tiene que ingresar al mar. La fe nos va a llevar a tomar acciones que de a poquito nos van a permitir acercarnos a Jesús. Y a veces vamos a caer, porque somos personas. Pero cuando Pedro se empezó a hundir, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo dejó hundirse y lo sacó? No, inmediatamente lo tomó. Porque ese es nuestro Jesús. Nos va a llevar a hacer acciones. Nuestra carne, nuestra propia voluntad nos va a llevar quizás a no hacerlo. Pero tenemos la convicción que al estirar la mano, Jesús nos va a tomar y nos va a llevar a Él. Nos va a perdonar, nos va a dar una nueva oportunidad, pero nunca nos va a dejar solos. Obediencia ciega. Haciendo la voluntad del Padre sin cuestionarla. Preguntándole, conversando con Él. Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿O para qué? Y eso nos va a quitar la ceguera que muchas veces el mundo nos quiere mostrar. Porque lamentablemente es verdad. Somos desobedientes. Pero ya sabemos que no tenemos nada bueno con la desobediencia y que tenemos muchas cosas buenas si somos obedientes. Pónganse de pie, por favor.